quiero decir, que haya por ahí gente que tosa no contribuye nada al feminismo, lo siento muchísimo. Creo que nunca pensé que iba a decir que iba a hacer esta aclaración, pero no, lo siento. La queta nunca está bien. Bienvenidos a precisamente ahora un programa presentado por Jairo Muraday y Marta Sevilla. ¿Cómo estás, Marta? Bien, hace tiempo que no nos vemos. Ya, de verdad, ¿eh? Sí, no es como si hubiésemos grabado 5 capítulos del tirón. Para nada. ¿Sabes este meme de TikTok de como poner la voz a cámara lenta para determinadas cosas? Uh-huh. Me lo ha recordado ahora. Es como... No como si nos hubiésemos hecho 5 capítulos. Claro, es que has dicho capítulos y he dicho programas. Sí, bueno, está bien. Programas, 5 programitas. Un poco ese rollito lo he sentido por dentro. Bueno. ¿Y? Y no sé qué hacer ya. ¿De qué vamos a hablar hoy? Absolutamente tirados, no queremos grabar ya. Marta y yo fuera de micro fantaseamos muchísimo con el día en que tengamos un programa en algún sitio. No por el estatus que eso supondría, ni por el dinero, ni siquiera, sino por la comodidad de grabar un programa una vez a la semana con un equipo detrás que hiciese las cosas. De llegar, sentarnos, decir adiós. Adiós, Alba. Y nos vamos a casa. Literal. Y eso se va a notar un montón. O sea, el día que podamos, la gente va a dejar de empatizar con nosotros. Porque claro, esto es lo que le gusta a la gente. Estos cabrones lo que nos quieren ver es así, destruidos. Pero están hartos de ver influencers con vidas perfectas y solo están aquí si nos valoran en algo. Claro, porque dicen, míralos cómo están un domingo ahí grabando después de 5 programas. Madre mía, ya podría estar yo peor. Y es un consuelo, la verdad. Sí, la verdad que sí. Yo me alegro de ser eso para vosotros. Para ser mal de muchos. Sí. Pues eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? De las drogas. Vamos a hablar de drogas. Ya hemos hecho algún programa sobre drogas. Sí, pero lo hicimos desde un enfoque más jiji, jaja, bueno, más de las drogas. Y venga, tú que... Al principio, cuando empezamos, el principio de todo, que hubiera molado haberlo hecho ahora, pero ya es que... Yo en aquel momento... Bueno, yo no descarto algún día volver a coger todos los programas desde el principio y volver a hacerlos. Ya. Porque creo que 6 años después puede que tengamos otra cosa que decir. Pero sí. La idea de hoy es hablar desde un enfoque más político sobre las drogas, ¿no? Más histórico, político, no solamente sobre los espacios, sobre la historia también, no solamente sobre tú qué te tomas, de tú qué tal y qué sientes. Antes era un poco más experimental. Y ahora vamos a estudiar el marco teórico de las drogas. Sí. Para entretenernos, porque estamos ahora en un momentito que como me leas un parrafito más largo que el otro, hago ras y me quedo dormida. Se me da hacer como la calva, ¿no? La calva tatuada. Sí, sé quién es. Vale. Sí, ya sé qué me dices, ¿verdad? Vale. Y bueno, echa droguita, un porrito de vez en cuando. Un porrito. A finales de los 70 se... introdujo de forma más, mayoritaria la droga en España, especialmente la heroína, el caballo. Por lo que sea antes, no existía. No entraba la droga en España. Sí, pero no droga tan sintética y tan dura. Droga española, de toda la vida. La había, supongo que la habría, pero a ver, sería más difícil conseguirla y se empezó a importar. Tabaco, sí. Alcohol, sí. Droga española. ¿Tú te has visto el nodo sobre el tabaco? No. Lo recomiendo muchísimo. ¿El nodo sobre el tabaco? Sí, buscar nodo tabaco. Y es muy divertido ver cómo las juventudes españolas se reúnen en las plazas para intercambiar opiniones con un buen cigarro en la mano. Y ves un niño de 12 años diciendo: sí, yo empecé a fumar porque mi padre me lo enseñó. Qué guay, es que eran otras épocas mucho más liberales y ahora no se puede ni fumar con 5 años, tío. Ya, tío, que si no se puede ni fumar, si no se puede ni darle de fumar a tu hijo, es que esto es... Estamos ahogados, nos dieron los socialistas. ¡Dios! ¡Pero Sánchez! Bueno, ya es que son cosas, quiero decir, si no empiezo a contar es que no acabo. Bueno, pero es que como es un tostón esto... Que lo voy a resumir. Tengo que hacer como... No, pero si no, solo he dicho un dato, solo he dicho años 70, yo como he dicho un número... Ya para empezar, ha dicho, Dios, ya empieza con los números. Ahora me decía... Bueno, venga, dale. Pues total, eso se prolongó pues hasta día de hoy, pero claro, en los 80 y principios de los 90 pues también fue la época más heavy, digamos. Hombre, como que se abrió la veda y fue una barbaridad. El caballo. El caballo. La heroína. La heroína es lo que más duro pegó.
Donde más se notó, donde más había era en el País Vasco. Y de hecho hay una teoría que nunca se ha podido demostrar del todo con pruebas porque las altas instancias, digamos... instituciones no lo quisieron estudiar en su momento las pruebas que se presentaron, y había jueces, y había jefes de policía, y había gente que había estado en esa época que confirmaba efectivamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían, no es como que lo hubieran introducido, pero sí tenían un cierto interés en que se propagara el uso de la droga. ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Fíjate lo que... Es verdad la teoría esta hippie de que lo que tú das... Te vuelve, ¿eh? Sí. Se hincharon a repartir droga en los 80 y ahora son ellos las que cada vez que pueden... Exacto. Pues eso, lo que pasa es que era el núcleo en el País Vasco porque estaba, ETA y movimientos independentistas vascos, y se decía que, a los poderes políticos y policiales les interesaba que la juventud activista y que la juventud que era más rebelde contra el Estado, contra el régimen franquista y el régimen franquista ya muy tardío en esos años, sí, pero contra la opresión que había habido, estuvieran enganchados o se murieran por sida, ¿sabes? Que fuera como estar en un letargo todo el rato, que no estuvieran atentos a lo que estaba pasando, y eso es una teoría que ha tomado mucha fuerza según se han continuado estudios sobre el tema. Lo que pasa es que, claro, nunca se ha podido comprobar como tal porque es una cosa muy, muy extendida. Sí. Sí que había camellos que se decía que tenían como licencia, que se les permitía, ya sea porque tenían algún deal con policías para ganar dinero o por pasar información acerca de ETA, porque se le pasaba a los jóvenes y le podían contar cosas, se metían en las casas y luego se lo podía contar a la policía, y por eso le dejaban trapichear con droga. Iba a decir que no solamente más calmados y más intoxicados, sino también que bajase la percepción social de esa gente en el resto de España, en el resto de la sociedad. Si desde fuera se veían como unos drogadictos y como unos delincuentes, que era más fácil deslegitimizarlos. ¿Deslegitimarlos? O deslegitimarlos. De las dos maneras se puede decir. Y pues eso pasó. Es que, claro, eran contextos muy diferentes, porque en el País Vasco fue más bien esa la teoría. Luego en Galicia entraba el 80% de la droga de España, que empezó a ser... Nada. Pero, por ejemplo, en el País Vasco era la heroína, y unos años más tarde empezó en Galicia, que no era la heroína, sino que era la cocaína. Pero la cocaína en Galicia empezó a entrar porque los traficantes, los contrabandistas de tabaco, que veníamos de la posguerra, después de la posguerra había mucha miseria en España, como es natural, y entonces la gente no tenía casi de nada que fueran artículos que no fuera de primera necesidad. Y se empezó a traficar inicialmente con penicilina y tabaco para meterlo en el país. Y pues los contrabandistas de tabaco, que en aquel momento estaba súper aceptado, de hecho había gente que se le conocía y se le saludaba y se le celebraba por la calle porque eran muy rápidos con las lanchas corriendo delante de la policía, los traficantes de tabaco. ¿Como un percebeiro o un traficante de tabaco? Era una figura más de la sociedad gallega. Y entonces, pues, o sea, si yo me estoy equivocando, me dices en algo, porque No. Mi bisabuelo era traficante de tabaco, vaya, y era muy rápido. Lo estás contando todo como es. Y bueno, pues eso, que los traficantes los contrabandistas de tabaco se dieron cuenta que, que las rutas que se habían establecido servían para traficar otras cosas. Entonces empezaron a hacerse amigos de bandas organizadas colombianas, sobre todo, y empezaron a traer aquí la cocaína, como es el famoso Sito Miñanco, es que había más gente, pero es que yo solo me acuerdo de Sito Miñanco, porque tenía pelazo, la verdad. Y porque su nombre suena muy guay. Suena muy guay, Sito Miñanco. Sí, había más. Fariña. Sí, de Fariña. Había un clan de una familia, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que mal doy la información, pero bueno, era un señor. Pero había clanes de familias enteras que eran conocidos por traficar y se aceptaba en la sociedad. Y esto estaba muy arraigado en la sociedad gallega porque Fraga, nuestro querido Fraga, que fundó Alianza Popular, que luego es lo que ha sido el Partido Popular después, tenía conexiones con estos traficantes hasta tal punto que se conoce
que financiaban la Alianza Popular, o sea, los actos, el dinero. De hecho, uno de los alcaldes que fue creo que fue en Coruña, de hecho, que le llamaban el Ligero. Ni idea. No sabes quién es. Debe ser de mucho antes de que yo naciera. Sí, muchísimo antes. Pero este señor le llamaban el Ligero porque era muy rápido corriendo delante de las lanchas, del tabaco. Y era íntimo amigo de Fraga. Y Fraga puso de alcalde creo que era de Coruña, si no, de corregirme, alguna de las localidades afines. A un traficante que encima que decían que este señor era analfabeto y todo, pero bueno, como era muy amigo, era de su confianza, decía que era muy buen hombre y era muy despierto. Era muy despierto y estaba súper de moda, además, lo dicen un montón de gente y periodistas, tú puedes ver, yo vi justo un documental sobre eso y leí un par de artículos que era muy común ver fotos de periodistas, o sea, de periodistas, de traficantes en eventos de Alianza Popular, en mítines, apoyándoles ahí en primera plana, verles en lanchas con ellos en plan, o sea, en lanchas, verles en barquitos, en catamaranes, pues como, ¿cómo se llama? Marcial Dorado con Feijóo, que de repente... Iba a decir que me gusta ver que, joder, que al ser un partido conservador no han perdido las buenas tradiciones. Se fundó Alianza Popular con Fraga, con un narcotraficante, y a día de hoy seguimos los líderes del Partido Popular con los narcotraficantes gallegos. Muy bien, tía. Además, Feijóo se fue de viaje de novios con su parienta, con la parienta de Marcial Dorado. No solo que les pillaran, que había de todos los partidos. Dijeron que se había visto a traficantes toda la vida con líderes de partidos políticos de varias... Sí, bueno, pero por lo que sea... Tienen una estrecha relación con el PP. Claro. Y, de hecho, Feijóo, cuando se enteró que se habían filtrado las imágenes, le dijo a Fraga, oye, que es que se me ha pillado con un narco, y el otro le dijo, no pasa nada, si esto es lo que lo llevamos haciendo toda la vida. Claro. Que a pesar de eso, Feijóo lleva diciendo toda la vida que él no sabía. Que era traficante, era un amigo suyo y claro. Ya está. Y básicamente, pues esos son los dos grandes focos en España, que luego en los 90, ya en los 80 y a principios de los 90, este es el último así, obviamente estaba por toda España, pero donde los focos más grandes, en Valencia, la ruta del bacalao, también llevó mucho a ese, digamos, a ese disfrutar de las, o sea, ver las drogas de otra manera, porque en el País Vasco había sido como toda la heroína, bueno, también en Galicia, una lacra social, una cosa, las madres gallegas que se han visto, miraos cualquier documental, salieron ahí, le quitaron el pazo a Sito Miñanco, son las mejores. Y ¿Cómo? Yo esa historia no me la sé. Que salían a protestar porque habían muerto sus hijos de sobredosis o estaban en la cárcel por pasar papelinas cuando el otro era un narcotraficante, y se salieron a manifestarse masivamente hasta que al final consiguieron que una vez en la cárcel a Sito Miñanco, que tenía un pazo enorme, se lo quitaran. Muy bien. Muy bien. Entonces, muy bien las madres. Muy bien las madres gallegas. Y entonces en la Comunidad Valenciana se vio de otra manera, sobre todo en Valencia, en la carretera entre Valencia y Cullera, se vio de otra manera. Era como mucho más lúdico, mucho más... Sí, era una cosa súper divertida. En plan, se veía desde los... No lo digo en serio, no estoy siendo irónico. A ver, bueno, divertida. Hay gente que para la que ha sido un drama y se han quedado tocados para la vida. Pero desde luego no se vivió en la cultura popular como si fuese algo malo. En plan, era como... Pero porque lo que pasó realmente al principio era que era para unos pocos, digamos, que hacían esas carreteras, y luego como fue llamando la atención porque los medios eran súper sensacionalistas con la ruta, los jóvenes se están drogando. Oye, porque se creó también cultura de eso, ¿no? Como que cultura. Había música que salía de ahí y eso luego calaba en otros... Sí, en otros ambientes, claro, era una cultura musical, una cultura de fiesta. Lo que pasa es que al principio no estaba tan metida la droga en ese panorama. Solo era la cultura de fiesta, que se drogaría la gente, pero no era tan conocida de la ruta del bacalao, la gente tiene que ir tralladísima y drogarse un montón, sino que fue un poco efecto llamada, aparte de que la música, el arte, todos esos movimientos te iban a experimentar, era más rollo, pues eso, cocaína, pero también LSD, unas drogas un poquito más, pues eso, que te llevan un poco a fantasear más, LM, todas esas cosas. ¿En comparación con? Con la heroína. Que luego entró la heroína en la ruta del bacalao. Yo no lo sabía. No digo que entrara la heroína en la ruta del bacalao. Digo que se veía de una manera distinta porque no estamos hablando de heroína, estamos hablando de drogas como recreativas, ¿se llaman? Sí, ¿o cómo pastis se llaman? Y la gente lo veía como a la ruta del bacalao, qué divertido. Claro, exactamente. ¿Cómo se llama este? Chimo Bayo. Chimo Bayo, claro, todo ese rollo. Sí.
Entonces, pues como se mezcló con la música, con todo eso, se veía de otra manera y en un principio era un movimiento juvenil que estaba guay, pero claro, los medios sensacionalistas como que lo corrompieron mucho, ya había sido muchos años y se empezó a juntar gente que la gente que fue en un principio dijo esto está muy masificado y ya no quiero venir, y cuando se masifica algo, obviamente pues hay más conflictos, más drogas, más problemáticas de cualquier tipo y dejó de ser esa parte tan divertida y tan icónica que habían plasmado en un momento para ser un poco la decadencia que se haya quedado con la imagen de la droga de la Comunidad Valenciana y sobre todo un momento muy fuerte para la Ruta del Bacalao, un golpe muy duro fue la desaparición de las niñas de Alcácer. Claro, estaba pensando justo en eso, que claro. ahí fue cuando la gente dijo, uy, igual... Claro, sí que porque la gente hacía además, dedo para ir a... Ya, que además, pero tampoco creo que esté tan relacionado, solo fue el contexto en el que sucedió eso, sí. pero no es que claro. No sé, o sea, es que eso podría haber pasado en cualquier discoteca o cualquier lugar de España, que unas chavalas estuviesen yendo para la discoteca y las raptasen, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, pero claro, como se dio tantísimo bombo todos los días en las noticias los padres y además a raíz de ahí empezaban a salir noticias de ha habido un accidente de jóvenes porque iban drogados que venían de la ruta, todo sí, el rato como... le hicieron mucho hincapié y el PSOE, quien estaba en ese momento, dijo, bueno, se tiene que ver que somos el brazo duro contra esto para que no pase y que se vea que estamos haciendo algo, entonces empezamos a poner controles para que en vez de decir vamos a atajar por un lado a ver de dónde está viniendo la droga y todo eso, vamos a poner controles para que los jóvenes les pillemos, entonces dejen de querer venir y poner todo el rato esa sombra y ese... Como cuando se estrelló el AVE aquí en España, que luego todo eran noticias de se han estrellado 200 aves. Los aves, los trenes en España no paran de tener problemas. Claro. Y es porque las noticias... Como empezó mucho las noticias de desapariciones, de dramas... Y pues eso, sí. No digo que al principio fuera todo, que hay gente que se engancharía y estaría mal, pero sí, claro, lo que empezó siendo una fiesta se acabó siendo algo muy lúgubre. Y eso es un poquito los focos principales de droga históricamente en este país. Qué bonito, pues está muy bien porque nos hace llegar a lo que quiero plantear yo en la segunda parte, que es... ¿Se puede utilizar la droga para construir espacios revolucionarios o reivindicativos de alguna forma o culturales? ¿Tiene algún sentido o no esto? Porque hay gente a día de hoy que lo defiende. Me he visto un par de artículos y un par de entrevistas de personas que hablan de esto. Cuando quieres hablar de si las drogas son algo bueno o algo revolucionario, la primera persona que te sale es Mackenzie Wark y la teoría del feminismo ketamínico. No sé si has oído hablar de eso. Sí. Mi contacto con esto fue a través de un podcast que me salió un clip en el que salía un chico muy, muy majo explicando que su ideología era el feminismo ketamínico, que se basa en el disfrute de los cuerpos y en generar espacios revolucionarios a través de la keta para que podamos conseguir las utopías que estamos buscando hoy y no renunciar a ellas sin dejar de luchar para que sucedan en un futuro. No sé qué. A mí me dio una reactancia increíble. No me llamó nada ese discurso. Me parecía una cosa pues completamente... Sí, una intelectualización de las drogas para justificar que te gusta meterte keta. Eso es No, feminismo... Quiero decir... que haya por ahí gente ketosa, ketamínica, no contribuye nada al feminismo, lo siento muchísimo. Creo que nunca pensé que iba a decir que iba a hacer esta aclaración, pero no, lo siento. La keta nunca está bien. Vamos a ver qué es lo que define esta gente y vamos a ir comentándolo. El primer punto es que frente a un sistema que te obliga a estar produciendo todo el rato, a estar centrado en cuál es tu valor para la sociedad y en qué estás aportando y en estar perfecto para poder seguir generando dinero para los ricos y para participar en los roles que se te meten y en todo, la keta y este tipo de espacios te hacen disociarte de ti mismo y de todo esto y pueden suponer una fuga de esto, una manera de salirte de las reglas establecidas y de salirte de lo que la sociedad espera de ti. Esto sería uno de los primeros argumentos. Teoría. ¿Tú qué opinas de esto? Yo opino que eso es mi opinión. Sí. Sin representar a nadie. Sí. Una mierda como una casa, me parece. Es que yo creo que lo que dice este argumento está bien si no fuese porque estás hablando de keta. Si fuese
por otras 1000 cosas que te pueden ayudar a salir de estos roles establecidos y a no estar produciendo y tal. Hay otras cosas que no son drogas que también te pueden poner en esa situación. Y que además todo el mundo lleva el discurso que no, yo es que lo controlo mucho, lo hago de una forma como lúdica o lo hago de una forma como para estar en contacto conmigo y sentirme no sé qué. Es gente que al final, quieras o no, lo haces recurrentemente y estás consumiendo drogas recurrentemente, estás consumiendo y comprando, entonces estás... Claro, es que para mí el problema es que nunca puedes escapar con la droga del hecho de que es adictiva. Claro. De que no es una cosa que hagas realmente conscientemente. La primera vez la única, luego a partir de ahí siempre está la adicción por encima de ti, y cualquier cosa que lo justifique estás en realidad atrayendo a más gente a que sea adicta a una sustancia. Entonces nunca creo que la parte positiva que tú puedas encontrar vaya a superar eso. Y además, si lo estás justificando, no solamente si lo dices como, bueno, porque me quiero evadir, porque quiero, pues yo qué sé, tengo colegas que toman LSD y es como para ver partes de tu cerebro que tú nunca habías conectado con eso, bueno, pero no disfrazármelo de un movimiento político como es el feminismo. Claro, es que a nivel individual tú puedes hacer lo que quieras y voy a estar a muerte contigo. Claro, pero no lo disfraces como un movimiento político. Claro. Porque además... Es que es lo contrario, el feminismo es algo que, aunque no, quiero decir, siempre en el feminismo se dice que hay espacios para que cada quien descanse cuando vea, que lo practique de su manera, que vea el mundo a través de los ojos como pueda y lo haga en la medida de lo posible. Pero es que el feminismo es algo inherentemente combatiente. O sea, tú eres feminista y tienes que estar como alerta de ciertas cosas. ¿En qué momento el feminismo y estar consumiendo queta y estar evadiéndote? Sí, porque no estás produciendo, pero eso no tiene nada que ver. Ya. Quiero decir, estás contribuyendo a otras cosas de otra manera, más pasiva, pero no estás formando parte de ningún movimiento más que lo que dices tú, el placer que te supone a ti o lo que te atraiga a ti personalmente. Yo estoy en eso completamente. Luego, hablar de la rave como un lugar en el que lo mismo, las reglas del sistema no operan y caben más personas disidentes, queers, estilos de vestir o de ser que en otros sitios no existen. Hablan de la rave como parte de una cosa de zonas de suspensión del sistema. En plan, sí, entiendo. Generamos un espacio en el que no funcionan las reglas del sistema y aquí se vale todo. Y esto, gracias a esto, se pueden crear dinámicas y se pueden crear movimientos y se pueden crear cosas que tal. Me encuentro más cerca de esto porque no incluye las drogas necesariamente. Estás hablando de las raves y de espacios. Lo estás hablando en un discurso sobre drogas. Claro. Entonces, claramente, las drogas están dentro de esos espacios. Pero si estás hablando solo de esto, digo, vale, te la puedo dar un poco más. Aún así, creo que está guay que exista lo mismo, pero de nuevo reivindicarlo como algo político me parece estúpido. No, y que el discurso de sí, de bueno, somos almas, aquí somos cuerpos, no tenemos esa conciencia porque estamos todos convergiendo en lo mismo que es estar en este estado, pero eso yo creo que también se puede llevar, como dices tú, haciendo, pues eso, haciendo concentraciones o haciendo raves o haciendo talleres o haciendo otro tipo de comuna que no necesariamente necesite las drogas como, o sea, la droga es te apetece hacerlo porque te sientes así, pero no va a ser yo creo que un espacio no tiene por qué ser especialmente que integre a más gente o que sea más flexible o más welcoming solo porque te estés drogando, ¿no? Y lo demás también me parece una idealización de ese tipo de espacios, porque luego te parece a ti eso porque tú lo estás viendo de esa manera, pero una persona que sea queer, disidente, racializada o tal, puede llegar allí y darse cuenta, pues una persona racializada darse cuenta de que todos son blancos. Claro. En este rollo que para ti es súper utópico y súper estamos aquí luchando contra el sistema y tal, de repente hay una serie de cosas que se están colando y no te estás dando cuenta, precisamente porque es una cosa lúdica, no es una asamblea en la que os habéis centrado en cubrir todos estos aspectos, lo cual está bien porque no es eso. O sea, todo lo que sea autogestionarse y que la gente se organice para hacer algo que os apetece hacer a todos, pues montar un tinglao y tal, de ley. Ahora, no estamos hablando de lo mismo. Me parece, por ejemplo, se me acaba de ocurrir una cosa que tiene que ver, pero que
pero que me parece mucho más útil con lo que estás diciendo tú. Las casas ocupas, los centros sociales ocupados. Sí. En un centro social ocupado hay muchas cosas lúdicas y se habla mucho de... Hay fiestas, hay raves, hay tal. Pero lo que mola es que sea un centro social ocupado. Es un edificio que estamos sacando de la dinámica del capitalismo, no se estaba utilizando y lo estamos utilizando nosotros para que tenga un uso para el pueblo. Claro, todo lo que sucede ahí sí que me parece reivindicativo. Porque ya no estás consumiendo dentro de... Sí. No estás yendo a la discoteca de tal empresario ni nada de eso. Es todo lo que está sucediendo allí es organizado Sí. y todo sí tiene un potencial reivindicativo. Concretamente, estar en una rave, dentro de la rave, a mí me parece lo menos reivindicativo de todo. Lo guay que me parece es que es en un centro social que habéis ocupado, que estáis colaborando un montón de personas entre Claro, vosotras es el para hacerlo. contexto, no es, Claro. no es lo que se está llevando a cabo, sí. Claro. Otra cosa, no sé si lo vas a nombrar, pero es que ya conozco a varias personas que lo han hecho y una no, porque también está tal, pero por la casualidad es que están muy convencidos de esto y luego se han quitado bastante, que es microdosis. No lo iba a comentar, pero pues mira, sí. hacer microdosis para crear. No, es que la droga estoy para ser más creativo, para estar... Si haces esta dosis justo que te marca de esto, todos los días microdosis, vas haciendo microdosis y al final el proceso creativo, porque es que estoy estancado. A lo mejor estás estancado por otra cosa, no porque necesites droga. Y esa misma gente que estaba súper convencida de que las microdosis le iban a solventar la papeleta... al tiempo han dicho, oye, que me he dejado de drogar, me he dejado los porros, me he dejado las microdosis, me he dejado tal, y estoy bastante bien, la verdad, no me hacía falta. Es que estaba estancado y he encontrado de otra manera en juntarme con otros grupos de gente, en colaborar, en escribirme, en apuntarme a otros espacios, a otros cursos. Igual he encontrado muchísima más iluminación y creatividad que en microdosis, ¿sabes? O Sí. sea, que parece una estupidez, pero es que hay mucha gente que compra el discurso de las microdosis. Y además como que es salud. Porque estás abriendo horizontes y estás llevando a tu cuerpo a unos lugares que están restringidos de manera en la que no te drogas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, yo iba a tocar dos temas que has tocado ahí, pero no concretamente con las microdosis, sino con drogarte en general. Primero, son los artistas que utilizan la droga o que hablan de la droga como una cosa que te puede abrir la cabeza para la creatividad Claro. y todo eso. Y yo estoy contigo en que al final cualquier otra cosa también te puede ayudar con la creatividad y encima... pues no estás drogado y adicto, y que yo mi relación, lo quiero decir, y mi experiencia cuando he sido adicto a algo como por ejemplo el tabaco, tú a lo mejor piensas que eres adicto por las cosas positivas que te da el tabaco y en realidad es por cosas de tu vida de las que no te estás dando cuenta, y eso se aplica para cualquier cosa. En plan, si tú no puedes pasar una tarde tranquilo en tu casa sin estar fumando porros, Total. no es porque te gusten mucho los porros. O porque te hagan desconectar y no sé qué, sino... Es porque tu vida está mal y estás necesitando desconectar para pasar una tarde solo en casa. O lo mismo para estar con colegas, o lo mismo para estar de fiesta, o lo mismo para trabajar. Tu problema es que estás necesitando apoyarte en otras cosas y por eso las ves tan necesarias. Y entonces a veces arreglando el resto de cosas de tu vida es cuando dejas de necesitar las drogas. Claro. Pues lo mismo, igual para la creatividad. Si necesitas fumarte un porro para hacer una canción o para escribir un monólogo o para escribir un libro o lo que sea, es que hay algo mal en tu vida de lo que no te estás dando cuenta que te obliga a fumarte ese porro para tener esa creatividad. Sí, que no es que estemos como demonizando una vez más, es haz lo que quieras, pero no lo necesitas. De hecho, muchas veces tú... Como el fumar, como bien has dicho, creas una necesidad y una ansiedad, te dan ansiedad no estar haciéndolo y cuando por fin lo haces se te baja la ansiedad porque ya has realizado lo que venías pensando y lo que tenías ganas de hacer y lo asocias con que te relajas. Después de trabajar me fumo un porro o un piti o estoy creando y lo sé qué porque me viene. Tú lo asocias con eso y una vez llevas a cabo la acción que tú querías, yo necesito este estímulo, lo necesito para desahogarme, para crear, para activarme, para lo que sea. Cuando ya lo haces, tu cerebro asocia que Vale, ahora sí que podemos hacerlo. Y es una necesidad que te has creado tú. Total. Y que también hay mucha gente que lo justifica de esto. No, pero los grandes discos de la historia, The Wall, no sé qué, pinturas, series, cosas que gente que estaba drogada y llegaron a eso gracias a esos estados. Sí y no. Hay también un montón de artistas que han llegado a cosas muy locas y no han probado las drogas nunca. No tiene nada que ver con eso. O sea, sí, esta gente necesitó eso, pero... yo no te compro que no hubiesen sido capaces de hacerlo sin estar drogados. Y de hecho muchos artistas que hacen eso
es desde una perspectiva mala, de estoy enganchado y lo canto como hablando de mi demacre y de lo mal que estoy, o de sensaciones oscuras a las que me llevo a mi cabeza por estar en el estado en el que estoy, y a ti te parece un nivel de profundidad o de un sentimiento que a lo mejor no hubiera podido llegar de otra manera, pero esa persona no está bien, como Amy Winehouse o como podría ser cualquier otra persona que pienso que dices, tío, hablas de una adicción desde un punto de vista como de que la gente, como es una armonía, dicen joder y tal, y mira que ya, pero es que es algo malo, ella nunca estuvo bien y no, igual hubiera hecho otras cosas. Es que se dice mucho también, pero con las rupturas amorosas, de repente es que compongo bien y hago buenos álbumes cuando es que me han roto el corazón, cuando estoy bien es que no sé de qué escribir. Yo creo que nunca es verdad eso, que es... Que si piensas eso no estás bien de verdad todavía. Claro que no. Claro que no. Que si de verdad estás bien y te gusta escribir, te va a salir a escribir cuando estés bien de verdad. Claro. Sí. Yo pienso eso. Luego ya. Humildemente no soy cada yo. uno. Luego, la otra cosa que has mencionado, el tema de la salud y de no me tomo esto porque en realidad estoy... pues de esto también habla el feminismo ketamínico. Hablan de que la medicina ha sido... como perjudicial o ha sido muy violenta con las mujeres y con ciertos colectivos a lo largo de la historia, la violencia obstétrica, lo de la psiquiatrización, de darte pastillas y tal, estáis histéricas las mujeres, pues venga, ansiolíticos, no sé qué, y es como reclamar un poco la droga para ti, para en plan, vale, pues nos la habéis estado obligando a tomar y lo habéis hecho mal durante todo este tiempo, pues ahora vamos a coger esta herramienta y la vamos a usar nosotras de manera positiva. Ya. ¿Sabes? Sí. Y igual sigo sin estar de acuerdo, porque en el mejor de los casos te estás automedicando y es que tú no eres médico. Es que si me dices que es un... que si es un colectivo de médicos que está reivindicando eso, o que es una persona que es médico y lo sabe para sí mismo y dice, no, yo me tomo esto que me viene bien, digo, vale, pero es que si no... ¿Con qué conocimiento estás tú tomando keta para tratarte lo que sea? Yo creo que es eso, que la mente se te va a otros sitios y de repente dices, ¡buah, sí, lo estoy haciendo por esto y estoy creando! Claro. Pero mucha gente lo hace con la droga en general, no solo con esos espacios, sino gente que dice... Pues yo me drogo porque estoy fuera del sistema y me la pela y yo me evado con esto, tanto la cocaína como lo que fuera, como quien se pinchaba, ¿sabes? Todos utilizan la droga que a ellos les gusta también para decir, bueno, es que esta es mi movida. No dicen para salirme del sistema, pero quieren que yo me comporte de esta manera, que haga tal, que yo, pues eso, sea productivo y yo lo llevo por otra manera. Y a lo largo de la historia se ha comprobado que ha sido al revés, que por ejemplo... a las sociedades pobres de Nueva York, o sea, a los barrios pobres, a la clase, a los negros, por ejemplo, que les daban, como a las clases altas estaban enganchadas a la cocaína, pues a la gente que nos queremos quitar de en medio, de barrios latinos, negros y todo eso, la epidemia que había era del crack, que era mucho más barato de consumir, o sea, era mucho más barato de comprar. Entonces, se había metido en la sociedad, otra vez, para los movimientos afro y toda esa sociedad que estaba relegada a otra pues a otro renglón, digamos, no se revelara, que estuvieran un poco eso, enganchados, como hemos hablado. Sí. Que en el País Vasco también se hablaba de que, bueno, no sabemos si es inutilidad policial y que no tienen recursos o que tenemos interés. Pues esa cuestión por algo ha surgido y por algo se ha utilizado toda la vida la droga para lo contrario, o sea, para manipularte. No puedes utilizar la droga de manera antisistema porque siempre se ha utilizado para controlar a la población. Hay que estar totalmente despierto. No tienes que producir todo el rato, pero tienes que estar al toque. Sí. Si no, eres más fácil de manipular, lo que sea. Y hablando de esto de históricamente, otro argumento que utiliza la gente ya fuera del feminismo ketamínico es lo de, no, es medicina ancestral. Esto, claro, ahora nosotros lo tomamos como de manera recreativa y no sienta mal, pero nuestros ancestros, los incas, tomaban ayahuasca y ellos lo utilizaban como de una manera para conectar y no sé qué. Eso los americanos. Sí, bueno, quien sea. También aquí habrá gente europea que hable de eso, los indios, los budistas o no sé qué, que te hablan de la droga como que, claro, ahora es droga, pero porque la usamos mal. Pero estas plantas, en realidad, te pueden ayudar a conectar, lo que sea. Yo pienso que eso es romantizar a la gente del pasado.
Total, tú no sabes cómo estaban. Claro, o sea, esa Igual gente estaban estaría, como una mierda. sí, chutándose ayahuasca, colgadísimos y ni medicina ni pollas. O sea, Claro. claramente. Como si por ser antiguos. Sabes lo que estás haciendo cuando sí. hay menos información que nunca. A lo mejor que antes a los niños, yo qué sé, ¿sabes? Que les dabas cualquier mierda o los abuelos se tomaban algo y decían, estoy mejor, a lo mejor estoy mejor porque estoy anestesiado y no siento mi cuerpo porque estoy drogado, yo qué sé. Y antes... Pues igual que a la inversa, antes también se daba mucha medicación así como a la ligera y luego se descubrió que no era tan buena, pues se van regulando con la información. Y también te digo, lo que se tomarían tus ancestros, que a lo mejor mascaban una hoja de coca, no es lo mismo que la pared rascada que te estás metiendo tú por la tocha, me quiero decir, no vamos a comparar, Sí. vamos a... No sé, estás un poco... Si además vives tú la selva. O sea, quiero decir... Tú ya, en el mejor de los casos te has ido a la selva a tomarte la ayahuasca, pero ya es una cosa de turista absoluta que yo no creo que ningún inca que chupaba ayahuasca hace 500 años lo vaya a ver como algo. Sí, tú vas a poder aprender de esto, vas a poder tener una revelación. No, claro que no. No creo. Eso a lo mejor es que, claro, habrá muchos libros habrá libros de estudios de esto que indiquen que sí. Pero bueno, ahora voy a escribir yo un libro que indique que no y a ver quién tiene más razón. Sí, no, yo la única que veo es la de que, bueno, sí, las drogas están muy demonizadas y precisamente porque las utilizan para luchar contra las clases bajas que comercian con ellas y todo eso, patatín patatán, no se estudian, no se hacen estudios sobre ellas porque están prohibidas. Y se habla de que a lo mejor el el LSD puede ser utilizado en terapia para curar el estrés postraumático, para cosas así. Puede ser, sí está bien. O sea, yo si se hacen los estudios adecuados Claro. y la medicina lo banca y todo, yo digo, ole, pues venga, pues a tomar LSD en terapia. Me parece perfecto, pues como cualquier otra cosa que estamos tomando, los ansiolíticos o lo que sea. ¿Es porque lo diga la gran farmacéutica, por eso va a ser más bueno? No, pero siento que es la mejor forma que tenemos de discernir si estás tomando algo verdaderamente positivo o estás chupando un hongo Claro. en el Amazonas. Sí, sí, totalmente. A ver, resumen, que cada uno que haga lo que quiera, si quieres, quiero decir, lo haces de forma controlada y te gusta hacerlo y eres consciente porque lo haces, ok, no somos los padres y madres de nadie. No, y nosotros nos hemos drogado. Claro, Y... bueno, a ver. Sí, bueno, quiero decir, o sea... Sí, bueno, supongo. Sí. Sí, nosotros hemos tomado... Bueno, yo me he drogado. Sí. Sí, bueno, yo alguna vez también, sí. pero... Entonces tampoco podemos decir que no, pero que no sea como... No sea reivindicarlo, quiero decir. O sea, como he hecho otras cosas muy divertidas. Claro, pero... y que no las has necesitado y siempre depende mucho del estado de ánimo, porque yo lo máximo que he hecho en mi vida es probar pastillas, lo máximo. Y no es la pastilla, es como que tú te comes un trozo de pastilla y de repente estás en un momento de mierda de tu vida y te da un volado y te sientas fatal. Y luego un día estás pasándote súper bien con tus amigos, estás con ellos, y no es la pastilla lo que te hace pasártelo bien, te lo estás pasando bien, punto, y estás en un estado un poco más liviano porque no te estás rayando de si te estás sentando bien o no. Pero es tu cabeza y tu tal. Dicho esto, que cada uno haga lo que quiera, ok, pero las drogas... O sea, yo no voy a ir aquí de antidrogas, pero tampoco voy a ir a favor de las drogas. No, Nunca total. no conozco a nadie que las drogas, al cabo de los años, cuando hayan salido de ese estado, no hayan reconocido que están mucho mejor sin drogas. Entonces, cada uno que haga lo que quiera, pero siempre vas a estar mejor si no dependes de algo externo y químico para completar o llegar a un sitio al que quieres llegar. Aquí en este programa somos straight edge. Straight edge. Y ya está. ¿Y ya está? Sí, muy bien. Pues nada, buen programita sobre las drogas. Contadnos vosotros si os drogáis, qué opináis sobre eso. Si hemos sido muy cabrones con las drogas o no. ¿Estáis de acuerdo? Y Claro. ya está. Que no pasa nada, que luego yo tengo... O sea, es como está súper normalizado y no juzgas a la gente, pero Sí, claro. que no pasa sí. nada, que si te quieres salir de fiesta y volarte un rato, pues lo haces, Sí. mientras no lo disfraces de... Es que sería como reivindicar el puenting. Como no, es que el puenting es una manera... En realidad aquí se genera un espacio mientras estás colgado en el aire. Todo puede ser una excusa. claro. Aquí, chicos, estamos generando un espacio. Sí. Gracias a esto, a que son unas cámaras, aquí no está la televisión pública, no hay ninguna empresa y por lo tanto, claro, aquí es donde realmente se genera la teoría
que luego va a llevar a la revolución. Exacto. Y nada, y gracias a Badial. Gracias a Badial. Y os queremos. Besitos, chao. Qué dolor de ovarios.